Realme presentó oficialmente su tan esperada serie GT2. Hay dos teléfonos, un modelo más sencillo GT2 y la versión GT2 Pro, que trae el chipset Snapdragon 8 generación 1. Hay varios desarrollos dignos de mención aquí, y comenzaremos con el diseño. Dos de los colores de los modelos GT2 vienen con un material de respaldo de polímetro de base biológica, que imita la sensación del papel. Una novedad en cualquier teléfono inteligente. Naoto Fukuzawa y el estudio de diseño de Realme se encargaron de desarrollar el nuevo material, y Realme afirma que ofrece la misma integridad estructural que otros materiales de origen fósil, pero hay un ahorro de hasta 2 kg de CO2 por kilogramo de peso corporal, lo cual es muy significativo en términos ambientales. Por otro lado, el Realme GT2 Pro incluye una pantalla plana LTPO 2.0 AMOLED de 6.7 pulgadas, con una resolución QHD+, una frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 1000 Hz. Se promociona que ofrece una duración mejorada de la batería con hasta 50% menos de consumo de energía que los AMOLED anteriores, y ajustes instantáneos de frecuencia de actualización entre 30 Hz y 120 Hz. Obtiene colores de 10 bits y certificación HDR10+, así como protección Corning Gorilla Glass Victus. El Realme GT2 básico tiene una pantalla AMOLED más pequeña de 6.62 pulgadas, también con una frecuencia de actualización de 120 Hz, pero resolución Full HD+. Pasando a los conjuntos de chips, el GT2 básico cuenta con el Snapdragon 888 de última generación, mientras que el GT2 Pro trae el último Snapdragon 8 generación 1. Podrás tener hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en el modelo Pro. Ambos modelos tienen el mismo sensor principal Sony IMX766 de 50 megapíxeles con iOS. El Pro también tiene una cámara ultra ancha Samsung JN1 de 50 megapíxeles. Es una cámara secundaria con un campo de visión de 150 grados y una lente de microscopio que puede hacer primeros planos de hasta 40x, similar al Find X3 Pro de Oppo. Ambos teléfonos GT2 vienen con baterías de 5000 mAh y carga de 65 watts. Corren Android 12 con Realme UI 3.0. La serie Realme GT2 viene en colores Paper White, Paper Green, Steel Black y Titanium Blue. El Realme GT2 básico comienza en $425 en su versión de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, y sube a $503 para la variante de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento. Realme GT2 Pro comienza en $613 para la versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, alcanzando un máximo de $787 para el modelo con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Ambos teléfonos ya están disponibles en China y se espera que la marca organice un lanzamiento internacional en el primer trimestre del 2022.